Hay un versículo que esta mañana mandaron por medio de un ADN, en el ADN de Juan Pedro. Por cierto, si no estás en ADN, apúntate pronto porque empezamos el próximo día 12, corríjanme si me equivoco, 12 miércoles, ¿verdad? Comenzamos el día 12, si no estás en ADN, ponte. Pero Sofía compartió esta mañana un versículo que quise compartirlo antes y se me pasó, que está en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Me encantó este versículo esta mañana cuando lo compartiste, porque decía, bueno, un poco es lo que quería compartir con la iglesia hoy, y a la vez también es lo que quiero o lo que me gustaría, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que fuera el énfasis durante todo este año. Y el lema de este año es ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿En qué versículo lo estamos pasando? Pues estamos pasando en un versículo que vamos a leer después, que es en Hechos capítulo 13, versículo 52, ¿vale? Y ahora la predicación va a ir en torno a ese texto, pero sí déjame decirte algunas cosas que introducen la predicación un poco. Generalmente son pocas las iglesias, o son pocas o son muchas, pero en nuestro contexto de iglesias donde nosotros pues nos sentimos que somos parte por nuestra afinidad doctrinal y demás, son pocas las iglesias en las que se enfatiza o se habla acerca del Espíritu Santo y en las que se habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos aprender, debemos conocer y debemos saber qué significa. Y ese es el énfasis que me gustaría durante este año, durante la predicación, durante los discipulados, durante muchas cosas más, en el que vamos a estar hablando de esto para que aprendamos, para que conozcamos. Ser llenos del Espíritu Santo no nos convierte ni en una cosa ni en lo otro, sino que ser llenos del Espíritu Santo lo que nos permite es la posibilidad de estar controlados por Dios mismo y hacer aquello que Dios nos pide que hagamos. Mira, hoy está muy de moda, y también es una realidad, de que si vives en una ciudad la contaminación es bastante. Entonces, muchas veces sabemos que lo que estamos respirando si vivimos en la ciudad es, por un lado, oxígeno, pero por otro lado también hay tanta contaminación que todo eso también lo respira. Muchos de nosotros somos de aquellos que nos damos cuenta cuando vamos a la montaña y respiramos, notamos que el aire que estamos absorbiendo, que estamos inspirando, es un aire que es totalmente diferente, que se nota un poco más limpio, un poco más puro. Eso pasa con nosotros cuando estamos en un ambiente así. Podemos llenarnos de cosas que nos contaminen o podemos llenarnos de cosas que nos beneficien en nuestro cuerpo. Pero a la vez también hay otras cosas con las que nos llenamos, dependiendo de aquellas cosas, de aquellas personas con las que nos rodeemos o de aquellas personas a las que escuchemos hablar, pues también nosotros actuaremos conforme a eso. Si te llenas de violencia y de odio, pues actuarás con violencia y con odio, ¿verdad? Dice Proverbios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, a veces a los niños se les enseña cosas o aprender cosas que después eso mismo es lo que reproducen. De alguna manera estamos llenando sus vidas con cosas que después van a reproducir. Estamos enseñándoles cosas que después van a hacer. Aquello que absorbes, aquello que aprendes, aquello de lo cual te hablan, de lo que escuchas, aquello que más te gusta, es aquello que después harás. Es aquello que después llevarás a cabo. Pero de la misma manera, una persona que bebe mucho alcohol, cuando se llena de ese alcohol, está bajo el control del alcohol y por lo tanto pierde el control de sí mismo. Es decir, cuando está bajo ese control de ese alcohol, no va a poder desarrollar su vida normalmente. Es más, no podrá caminar normalmente, no podrá desarrollarse como persona, no podrá tener un habla correcto, no podrá conducir. De ahí que la legislación en el tema de la conducción sea muy estricta. Si bebes una copa de alcohol no puedes conducir. Todas esas cosas ya las sabemos y sabemos que de aquello que nos llenamos después vendrá nuestra actuación. Lo que quiero que entendamos, iglesia, y lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, es que llenarnos del Espíritu Santo es dejar que Dios tenga todo el control sobre nosotros. De aquello de lo cual nos llenamos es aquello de lo cual vamos a dar. Si nos llenamos del Señor,
vamos a dar del Señor. Pero sin embargo, si nos llenamos de carnalidad, vamos a dar carnalidad. Y como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no podemos beber de la carnalidad, porque entonces nos comportaremos como si no fuéramos hijos de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, que cumplamos sus mandamientos, porque a esto a Él le agrada. Y como iglesia que ya hemos sido salvados, como iglesia que hemos sido perdonados, que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora nos corresponde actuar como hijos de Dios. Si aquello de lo que debemos es puro, si aquello de lo que nos llenamos viene de parte del Señor, ¿qué es lo que daremos? Daremos de parte del Señor. Se espera que una semilla dé un fruto. Y para que la semilla dé buen fruto, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que podarla, hay que abonarla, hay que quitar las malas hierbas, hay que protegerla, hay que guiarla, poniendo un palo a su lado si va quedando inclinada. Porque lo que queremos es que el árbol dé no solamente fruto una vez, sino que dé fruto tantas veces como sea necesario. Llenarnos del Señor es beber todo lo que viene de parte de Él para que nuestras vidas puedan mostrar a quién le pertenecemos, de quién somos y a dónde vamos. Si queremos marcar la diferencia en una sociedad que se va a la condenación por culpa del pecado y su separación de Dios, tenemos que beber del Señor. Y no podemos tener excusas en cuanto a esto. No podemos decir mañana lo haré, no podemos decir ya tendré tiempo, no podemos despistarnos con estas cosas. Tenemos que ponernos en serio con esto. Así que hay una seria diferencia entre llenarse del Señor y no llenarse de Él. En Gálatas capítulo 5 nos habla precisamente de esto. Son pasajes que conocemos y que repetimos de memoria, ¿verdad? El fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís? Cuando habla del fruto de la carne, habla de celos, ira, contienda, maledicencia, robo. Cuando uno comete todas esas cosas es porque ha bebido de esas cosas. Uno tiene que renunciar a ello. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y fíjate que no habla de los frutos. Si lees bien el pasaje en Gálatas, leerás que pone el fruto. ¿Qué se espera de un hijo de Dios? De un hijo de Dios se espera que esté lleno del Espíritu Santo para que dé el fruto que le corresponde dar. Y en este año, iglesia, nos tenemos que seguir llenando del Espíritu Santo. No es que, hemos descubierto la pólvora y este año 2022 hemos descubierto que tenemos que llenarnos y ahora entonces vamos a llenarnos porque hasta ahora no lo habíamos hecho. Mira, iglesia, cuando tú lees la Biblia en tu casa, y algunos de nosotros hemos podido lograr hacerlo una vez este año, leyéndola entera, te estás llenando del Señor. Cuando algunos dedican tiempo a la oración, se están llenando del Señor. Cuando algunos dedican tiempo al estudio de la palabra, se están llenando del Señor. Cuando tenemos comunión los unos con los otros y nos exhortamos los unos a los otros, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nos enfrentamos al pecado y tenemos que tomar la decisión de aceptar la tentación y decir, sí, cederé a ella y me convertiré en un pecador en esta situación, también tenemos que mostrar que somos llenos del Espíritu Santo, rechazando el pecado y yéndonos a aquello que Dios le agrada. Y para eso seremos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No es que ahora, 2 de enero del año 2022, a las 12:49, hemos descubierto de repente que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. En realidad, hemos ido dando pasos cada momento como iglesia para poder saber esto ahora y poder llevarlo a cabo. Como iglesia hemos empezado haciendo unas cosas. Lo primero que necesitábamos como iglesia cuando comenzamos era un tiempo de restauración. Nuestras vidas habían sido dañadas.
Unos porque procedían del pecado, pero otros, aún siendo cristianos, venían de una situación de daño. Necesitaban reconocer el daño, perdonar, pedir perdón, ser restaurados en esto. Después pusimos el cimiento de donde se edificaría la iglesia, y ese cimiento es Cristo. ¿Os acordáis del lema en el año, creo que 2019? Poniendo los cimientos. En el 2020 decíamos... ¿Cuál? No, eso fue el 2021, el año pasado. Conociendo Eso es el 2021. Dijimos que primero era poniendo el fundamento, y en el 2020 era estableciendo, edificando el edificio, levantando el edificio. El año pasado el énfasis era conociendo a Dios, y lo hemos conocido. Este año lleno del Espíritu Santo. Se trata de conocer más a este Señor, de parecernos más a Él y poder llevar a cabo su voluntad. Hoy no hay imágenes, por tanto, si trajiste tu Biblia, que espero que la tengas contigo, vas a seguir la lectura conmigo en tu Biblia, si no puedes escuchar. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13. Búscalo en tu Biblia, Hechos, capítulo 13. Y vamos a buscar el versículo 42. Y vamos a leer hasta el final. ¿Lo tenéis? Dice así la palabra del Señor. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios. Pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto luz por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. Y entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, sigue dándonos luz acerca de tu voluntad en esta mañana. Sigue dándonos luz, Señor, acerca de tu palabra y de lo que nos quieres enseñar a través de ella. Señor, muéstranos, Padre, cuál es tu voluntad. Muéstranos, Señor, cómo poder agradarte. Habla en nuestros corazones, pues te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Fíjense que hay unos versículos anteriores que no he leído, pero te invito a que los leas en casa. Porque Pablo está predicando en una sinagoga ahí en Antioquía. Está predicándole a los hombres y a las mujeres que allí se reunían. Y cuando se reunieron con ellos, llegaron a Antioquía. Fíjate que es interesante, que aunque Pablo ya se había convertido, ya era un hombre nuevo, había dejado de ser un perseguidor de la iglesia para ser ahora parte de la iglesia, lo primero que hacía al llegar a la ciudad era ir allí donde la gente buscaba a Dios, o la gente quería conocer a Dios. Así que Pablo se fue a la sinagoga, y en la sinagoga empezó a predicar. Y fue su intención predicar en todo momento, pero se lo pusieron fácil, porque cuando llegó allí, le dijeron, como eran hombres nuevos, le dijeron los que estaban en la sinagoga: si tenéis alguna palabra para dar, entonces por favor entregadla a esta sinagoga, a esta gente que está aquí. Así que Pablo se pone en pie y Bernabé junto con él, y ambos empiezan a predicar el evangelio. Empiezan a enseñarles, y lo empiezan haciendo, hablándole primeramente de las cosas que ellos conocían. ¿Conocían de quién?
pues conocían de Abraham, de Moisés, de David, conocían de todas estas cosas. Así que Pablo habla de esas cosas y después diciendo, de este linaje de David, del cual todos conocéis, viene uno que se ha convertido en Señor y Salvador. Y entonces empieza a predicar acerca de Jesucristo. Empieza a hablar de quién es Jesús y de lo que ha hecho y de lo que significa su venida. Y entonces muchos en la sinagoga empiezan a tomar interés en lo que Pablo y Bernabé están predicando y enseñando. Así que siguen predicando, se acaba la jornada, se acaba el día en la sinagoga y después de terminar, algunos les dicen, ¿por qué no volvéis el próximo sábado? Así que ellos hicieron eso mismo. Volvieron el próximo sábado con el fin de seguir hablando del Señor. Y cuando llegaron allí y empezaron a predicar, muchos estaban oyendo todo lo que Pablo y Bernabé les decían. Pero también pasó que algunos de los que estaban allí querían impedir que Pablo y Bernabé siguieran predicando. Mira conmigo en tu texto de qué estaban llenos en el versículo 45 aquellos que impedían o querían impedir que Pablo y Bernabé predicaran. Versículo 45, míralo conmigo. Dilo. ¿De qué estaban llenos? De celos. Si estaban llenos de celos, no estaban llenos del Señor. Y si estaban llenos de celos, es que de lo que habían bebido era precisamente para poder mostrar celos, para poder mostrar envidia, para poder mostrar rencor, odio, o para poder perseguir a aquellos. Y eso de lo que estaban llenos fue de lo que ellos actuaron. Y ahí es donde está la seria diferencia. Fijémonos que un grupo de aquellos religiosos que decían estar cerca de Dios, aquellos se habían llenado no del amor de Dios, no del conocimiento de Dios, sino que ¿de qué se habían llenado? Se habían llenado de odio y de rencor contra aquellos que predicaban el Evangelio. Aquello de lo que se oía, esa nueva secta, que en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento leemos, ¿verdad? Hablando de esa nueva secta que se ha levantado, que salieron de los judíos, llamados los cristianos o los seguidores de Jesús, que alborotan por todos lados con su mensaje acerca de ese tal Jesucristo y de la transformación que en él hay. Entonces, aquellos que decían conocer del Señor, aquellos que decían estar cerca de Dios, no pudieron entender el mensaje, no pudieron comprenderlo. No lo entendieron con Jesús, muchos de ellos tampoco lo entendieron cuando Pablo predicaba. Así que estaban en aquella sinagoga y muchos también de los gentiles se habían acercado, no solamente judíos, sino que muchos con aquel nuevo mensaje se habían acercado al Señor para querer, a Pablo y a Bernabé para querer conocer, para saber. Los judíos estaban que ardían de celos cuando vieron a toda aquella multitud de gente que se agolpó para querer conocer. Y fíjate que aquí hay cosas o detalles que son interesantes que me gustaría que fuéramos descubriendo juntos. A lo que recurrieron aquellos judíos fue al insulto y a la provocación, porque querían desprestigiar el mensaje que estos estaban trayendo. ¿Saben? Cuando uno está lleno del Señor y trae el mensaje de salvación, da igual lo que nosotros puedan hacer cuando uno está seguro de lo que Dios puede hacer. Puede haber toda la oposición que quieras, puede haber toda la intención de otros de contrarrestar lo que tú estás haciendo. Puede que incluso usen de las burlas, usen del insulto, pero cuando uno está seguro en Dios y el mensaje que le has puesto, no hay nada que lo pueda rebatir. Absolutamente nada. Y Pablo y Bernabé lo sabían. Da igual que les insultaran, da igual que los menospreciaran, da igual que se burlaran, ellos siguieron predicando. Eso sí, dijeron, ¿no queréis nuestro mensaje? ¿No queréis lo que os traemos? Pues de la misma manera que vosotros lo rechazáis, hay otros que lo quieren conocer. Y empezó a predicarles a los gentiles. Es más, tenía instrucciones de parte de Dios de ser luz a todos los pueblos y anunciarles el Evangelio a toda criatura. Pablo lo había recibido del Espíritu Santo mismo. Así que eso fue lo que hicieron. Cuando los gentiles oyeron esto, evidentemente se llenaron de alegría. Se pusieron muy contentos, se pusieron muy alegres porque iban a poder escuchar e iban a poder saber acerca de la salvación en Cristo. Y todo ese mensaje se extendió por toda aquella región y aquello fue como la
el principio de una chispa de algo que iba a correr por toda la región. Esto es lo que empezamos viendo en el primer viaje misionero de Pablo, antes de ser su primer viaje incluso. Empieza haciendo esto y después por toda la región se extiende el Evangelio a todos los que querían escuchar. Así que Pablo y Bernabé salen de aquel lugar y entonces lo interesante es que salieron llenos de gozo. ¿Y por qué me llama la atención esto? Y llenos del Espíritu Santo. Fíjate que no estaban llenos de gozos en los momentos de alegría. No era un momento precisamente fácil que te estuvieran insultando delante de todo el mundo, que te estuvieran menospreciando, que se estuvieran burlando de ti. Pablo y Bernabé salieron de aquel lugar y los discípulos con ellos. ¿Por qué salieron llenos de gozo y salieron llenos del Espíritu Santo? Porque se sentían dignos de haber sido perseguidos o injuriados. ¿Por causa de qué? No de su persona, sino por causa del nombre de Cristo. Y es más, su gozo y su llenura no era solamente aquel momento. Su gozo y su llenura era la intimidad de Pablo y Bernabé y aquellos discípulos con Dios antes de enfrentarse a aquel momento. Con lo cual, muchos cristianos hoy dicen, hay cosas que yo no puedo hacer. Muchos cristianos dicen, hay cosas a las que yo no puedo llegar. Yo no puedo obedecer en esto. Yo no puedo llevar a cabo esto otro que el Señor me pide. Pero ¿sabes la única manera en la que podrías hacer todas estas cosas? Oye, yo no me imagino a Pablo y a Bernabé queriendo sufrir porque sí, los azotes que sufrieron o la persecución que sufrieron y que ellos dijeran, ay, qué guay, qué divertido que me están azotando. Yo no sé si eso Pablo y Bernabé lo sentían así, pero a mí me da la impresión de que no, ¿eh? Porque además en alguna carta que escribe Pablo a Timoteo, creo que es, que en algún momento le habla acerca de esas azotes, lo habla como diciendo, oye, eso me dolió. Para poder hacer esto que hizo Pablo y Bernabé, se llenaron antes del Espíritu de Dios. Y lo que hicieron al salir de aquel lugar era manifestar que estaban llenos del Espíritu de Dios. En tiempo de persecución, en tiempo de oposición, ellos pudieron predicar el Evangelio. ¿Te fijas que hay una seria diferencia? Algunos que estaban en aquel lugar estaban llenos de celos, de contienda, de ira. Pero los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Señor y por eso podían hacer aquello que podían hacer. El domingo pasado yo decía, este será el año en el que comenzaremos también a evangelizar en las calles, en el que saldremos a predicar, a hablar con la gente, en el que nos subiremos a un banco en una plaza y a voz en grito empezaremos a proclamar el mensaje de salvación. Y algunos me miraban como diciendo, uy señores, tranquilos, lo vamos a hacer cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando creamos que eso que podemos hacer, lo podemos hacer no por nosotros mismos, ni porque seamos más guapos, ni más listos, ni más atrevidos, sino porque seremos dirigidos por Dios mismo para ir a los lugares donde gente escuchará y será salvada. Y aquí hay un montón de ejemplos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, pero todo el Nuevo Testamento hay un montón de ejemplos. Cuando Pedro predicó a las multitudes allí delante del pórtico de Salomón en el templo, y le predicó a todos aquellos y muchos de ellos se convirtieron. Dice que la escritura que eran como 3.000 hombres. Después vete a pensar cuántas mujeres y cuántos niños. Pero se convirtieron como 3.000 hombres. ¿Sabes lo que dice justo antes de que Pedro empezara a predicar? Dice el texto en Hechos capítulo 2. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y predicó ¿a quién? A las multitudes. ¿Cómo lo hizo? Porque era un echado para adelante y ya sabemos del carácter de Pedro y que aquí estoy yo y yo soy maldito y todo. No. Lleno del Espíritu Santo. Hay cosas que Dios nos encomienda hacer que cuando las intentamos hacer en nuestras fuerzas nunca las podremos lograr. Pero si las hacemos dirigidos por Dios, está hecho, está así, está hecho. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, sino es de parte de Dios. Y Dios lo puede hacer. Así que Pablo y Bernabé salieron llenos de gozo de aquel lugar. ¿Y nosotros nos asustaremos con lo que Dios nos demanda hacer? ¿O diremos, Señor, me llenaré más de tu presencia para poder hacerlo? Aquella oposición fue grande en aquel momento y en aquel lugar, pero aquellos que estaban allí soportaron aquella prueba. Ahora, ¿qué necesito yo para ser lleno del Espíritu Santo?
Lo primero que necesito para ser lleno del Espíritu Santo es reconocerme como pecador. Saber que soy pecador. Y reconocer que Jesucristo entregó su vida para perdonar mis pecados. Entender que yo no puedo alcanzar la salvación en Dios por mí mismo, sino que si puedo alcanzar esa salvación es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Por tanto, si hoy estás en este lugar y dices, yo quisiera tener ese valor y tener esa llenura y tener esa intimidad con Dios, lo primero que tienes que hacer es decir, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, Jesús entra en mi vida como mi Señor y Salvador. Y es aquí una mentira que hay en el mundo que dice que toda la gente que está en el mundo son hijos de Dios. No es así. Para ser un hijo de Dios hay que recibirle. Y Juan 1:12 dice, mas a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los que le reciben y creen en Él, les dio también la oportunidad de tener intimidad con Dios. No puede ser un hijo de Dios aquel que no quiere reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No puede ser un hijo de Dios y ser lleno del Espíritu Santo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que se opone a Dios no hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, hoy lo primero que tienes que saber es que si quieres tener intimidad con Dios, si quieres tener comunión con Él, si quieres ser lleno de su presencia, si quieres tener un lugar en la eternidad, si quieres ser salvado de la condenación, lo primero que tienes que hacer es reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Que Él vino y se ofreció para perdonar tus pecados. Por lo tanto, a partir de ahí, en la vida de un cristiano que recibe a Jesús, en la vida de un hombre o una mujer que recibe a Jesús y convierte en un cristiano, empieza una vida de confesión de pecados, empieza una vida de arrepentimiento, y eso es llenarse del Espíritu Santo. Comienza una vida de intimidad con Dios, de oración, de búsqueda de su palabra, comienza una vida de comunión con la iglesia, comunión con otros, comienza una vida de pedir perdón y ser perdonado, y de perdonar a otros también. Comienza una vida de integridad, una vida de intimidad. Comienza una vida en la que se dejan aquellas cosas que nos apartaban de Dios para acercarnos al Dios vivo y verdadero. Comienza una vida en la que somos transformados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios para poder cambiar aquellos hábitos que nos llevaban a la carne para ahora empezar hábitos que llevan a la intimidad con Dios porque somos guiados por el Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas en ese mismo momento en el que decimos, sí Jesús te necesito, ese Espíritu Santo en nosotros nos quiere atraer al Dios vivo. Ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos quiere acercar al Dios vivo. Porque Dios es celoso de aquellos a los cuales ama y que le aman. Por lo tanto, si le entregaste tu vida a Jesús, Dios te va a buscar por su Espíritu Santo todos los días de tu vida. Te va a poner delante de ti todo aquello que sea necesario para que te des cuenta que Él te sigue buscando. Si escuchaste un día su voz y le seguiste, Dios quiere que le sigas siguiendo. Ser lleno del Espíritu Santo es reconocer a Jesús primeramente y después querer acercarte a Él cada día. ¿Es complicado? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Porque si crees, todo te es posible. En la autoridad y bajo el poder de Dios mismo. Todo te es posible. Cuando tú eres ya un hijo de Dios y quieres ser lleno del Espíritu Santo, empiezas a cambiar hábitos, empiezas a dejar la carne atrás, empiezas a buscar del Espíritu de Dios, empiezas a hacer su voluntad y cada día vas creciendo, cada día vas en aumento, cada día vas subiendo un nuevo escalón y un nuevo peldaño con el Señor. Cada día te vas llenando de Él porque sabes que quieres hacer su voluntad. Y yo no sé si tú puedes echar un vistazo hoy, un poquito atrás, en dónde estabas tú y dónde estás ahora. Generalmente, yo no sé si te pasa alguna vez que yo me gusta caminar por la montaña, no lo hago todas las veces que quisiera o todas las veces que pudiera, pero me gusta caminar por la montaña. Y cuando me gusta caminar por la montaña, me gusta subirla, claro está, pues no vas a caminar en la montaña
para rodear la base, sino que subes a la montaña. Cuando vas a subir a la montaña, me pasa que cuando miro hacia arriba digo, uy, tengo que llegar hasta allí. Cuando uno mira hasta arriba, uno dice, uy, qué difícil es. ¿Habéis caminado por la montaña alguna vez? ¿Os gusta? ¿Sí? Uy, qué difícil es. Pero cuando empiezas a subir y de un momento llegas a la mitad, te paras y se puede hacer un descanso, cuando miras hacia abajo dices, ya he recorrido todo eso. Y aunque sabes que todavía te queda un poco más por subir, sabes que ya hay un terreno que ya has recorrido. La vida del cristiano es recorrer un camino y seguir recorriéndolo, avanzando hasta llegar a la meta. Y esa meta es poder estar con Cristo por la eternidad. Eso es llenarse del Espíritu. Saber que aunque la montaña está ahí y es difícil, que es complicado, aunque a veces quieres tirar la toalla, pero sabes que el Señor está contigo para ayudarte a llegar al lugar que Él te ha dicho que tienes que llegar. Y eso es llenarse del Espíritu. Llenarse del Espíritu de Dios es dejar que Él controle cada área de nuestras vidas. Llenarse del Espíritu de Dios es renunciar a nosotros mismos, iglesia, a nuestros intereses, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a aquello que nos llama la atención, a aquello con lo cual nos desvivimos. Dejar todas aquellas cosas para que el Espíritu Santo controle lo que nosotros somos. Eso es llenarse. ¿Qué no es llenarse? Llenarse no es como un vaso que lo llenas de agua, lo vacías, lo llenas, lo vacías. No consiste exactamente en eso. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está siempre de la misma forma. Somos nosotros los que obedecemos lo que el Señor nos dice a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no es como un globo o una sopladera que lo inflas y lo desinflas. Porque el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Lo que espera es que nosotros mostremos por la obediencia que nosotros hemos sido controlados por Él, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos su pertenencia, que le pertenecemos y que Él nos pertenece a nosotros. Que no hay nada más importante en esta vida que seguir al Señor, disfrutar de Él y tener la meta de la esperanza venidera. De la salvación, de la segunda venida, del día en que Él vendrá por su iglesia y donde nosotros estaremos ahí. Entonces, hoy tenemos una invitación a llenarnos del Espíritu de Dios. Un poco más. A dejar que Él controle nuestras vidas un poco más. A que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida dispuesta a que tú la controles. Y yo sé cuáles son mis limitaciones, supongo que tú sabes cuáles son las tuyas. Yo sé cuáles son mis debilidades y yo supongo que tú sabes cuáles son las tuyas. Pero a veces me gusta decir, como David, y es más que todo para recordármelo yo, no para recordárselo al Señor, porque el Señor ya lo sabe, pero es para recordármelo a mí mismo. David tenía muchos errores y muchos pecados en su vida, el rey David. Pero hay un salmo en el que él dice, a pesar de mi debilidad, Señor, tú sabes que te amo. Y yo sé que amo al Señor, como posiblemente tú también amas al Señor. Y a pesar de todas mis dificultades o de mis debilidades, y a pesar de todo lo que veo delante de mis ojos, y aún conociendo que es imposible para mí, le puedo decir al Espíritu Santo, lléname de tu presencia, controla mi vida, quiero ser lo que tú deseas que sea y no lo que yo quiero ser. Recuerda someter la voluntad propia a la voluntad de Dios. Así que si estás dispuesto en este nuevo año a seguir llenándote del Espíritu Santo y a hacer su voluntad, te invito a que donde estás te pongas en pie junto conmigo para decir, Señor, yo haré lo que me pides. Me llenaré de ti. Dejaré de llenarme de otras cosas para llenarme de ti.
Será el año en el que verdaderamente me comprometa con la oración, verdaderamente me comprometa con la palabra, verdaderamente me comprometa con la iglesia. Señor, ayúdame, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo no lo puedo hacer en mi fuerza. Señor, ayúdame a predicarle a mi vecino, ayúdame a predicarle a mi amigo, ayúdame a predicarle a mi padre, a mi hermano, a mi esposa. Señor, ayúdame. Y yo sé que solo no puedo, Señor, necesito llenarme de ti. Necesito valentía, y esa valentía no está en mi interior, no hay alguien en mí que tiene esa valentía. Eres tú, Señor, quien me da la valentía para poder hacer aquello que necesito hacer. Por lo tanto, mi invitación es, si tú necesitas seguir siendo lleno del Espíritu Santo, ponte en pie junto conmigo y vamos a decirle al Señor, Señor, lléname.